Gente, ¿cómo andan? Estamos en $18.300 por Bitcoin. Ayer en la comunidad privada a la cual vos podés unirte si querés acceder a contenido un poco más exclusivo y en tiempo real, dijimos que Bitcoin estaba llegando a zonas en las cuales era muy probable que comience un rango, tanto en gráfico de 4 horas como en gráfico diario. Y si bien es verdad que esta es la proyección que estábamos haciendo cuando el precio estaba llegando a la zona de rango, esta caída que dibujamos ya la teníamos prevista desde hace 14 horas, es decir, desde el día de ayer que dijimos que era muy, pero muy probable que Bitcoin tenga un retroceso a partir de esos máximos y que a partir de ahí comience a formar un rango que podía durar bastante tiempo. Habíamos dejado una proyección muy clara, dijimos Bitcoin gráfico de 4 horas, esta es mi proyección y un dibujo no a veces dice más que 1000 palabras. Tal y como pueden ver en la publicación, expliqué que mañana, es decir, el día de hoy, iba a explicarles a los miembros por qué proyectaba un rango, qué había, qué aspectos técnicos y tanto también los indicadores me estaban explicando a mí que podemos entrar en los próximos días en un rango en Bitcoin. No obstante, a la gente obviamente que accede al contenido público y que yo sé que ustedes quieren una proyección, acá no quieren ustedes entender por qué se va a dar cada patrón, sino que más que nada quieren saber para dónde se va a dirigir el precio de Bitcoin. Para mí al menos, para mí, obviamente, reitero, esta es mi proyección, mi opinión del mercado. No tienen por qué coincidir ni tampoco tienen por qué emular mis movimientos, pero al menos para mí esto es una zona de compra, esto es una zona de entrada, porque estamos en una media de 55, porque el patrón bajista es pequeño y esto denota bajo volumen y cuando hay bajo volumen y estamos cayendo, no tenemos por qué pensar que el precio ahora se va a desmoronar y se va a ir a los $112.000. ¿Se puede ir el precio de Bitcoin a los 112.000? Tranquilamente. Ahora, en probabilidades, tenemos que partir de la base de que certezas no tenemos nosotros, tenemos probabilidades, y para mí al menos porcentualmente, quizá en un 60%, 65%, las probabilidades justamente son de que llegando a la zona que marcamos el día de ayer, estemos en presencia de una entrada en long, al alza o en spot, si vos querés operar en spot. Obviamente yo recomiendo no operar apalancamiento, no operar futuros. Recordemos que futuros es una herramienta en la cual pedimos dinero prestado, el cual lo podemos perder si no nos apalancamos bien, lo podemos perder si no usamos stop loss o si ingresamos con mucho capital. Entonces tengan cuidado con entrar en futuros. Para mí se puede operar en spot tranquilamente esta operación, este movimiento, el cual va a comenzar a ser de rango y se va a dirigir en los próximos días a la parte alta de un rango el cual todavía no estamos viendo, porque obviamente no somos videntes y no podemos ver el futuro, pero tenemos que entender que en este mercado, si queremos ganar, tenemos que anticiparnos a los movimientos, no tenemos que operar cuando el movimiento ya sucedió, porque obviamente si vos comprás cuando un movimiento ya se dio al alza, cuando el precio de ese activo ya subió, las probabilidades de que siga subiendo ese activo se van reduciendo a medida que el tiempo aumenta. Si vos estás pensando en abrir un long, el long no lo tenés que abrir cuando se empiece a dar el movimiento alcista, lo tenés que hacer ahora, arriesgando con un stop loss, sin certeza de que el precio va a subir, porque es verdad, no hay certeza de que a partir de acá el precio de Bitcoin vaya a subir. No obstante, es verdad que estamos cerca de una zona de volumen, estamos cerca tanto de este perfil de volumen que estamos viendo por la parte izquierda, en la cual vemos muchas barras amarillas. Estas barras amarillas sabemos que cuando están por debajo del precio de Bitcoin significan órdenes de compra, y también tenemos otro perfil incluso más importante de órdenes de compra allá por los $116.500. Entonces, estas dos zonas son zonas importantes si estamos pensando en abrir algún long. No obstante, a partir del precio actual, con un stop loss por debajo de esta zona importante de volumen, quizá por debajo de los $115.800, sería una buena entrada en long, proyectando a Bitcoin quizá hacia los 123.400, 123.700, a ver, la parte de arriba del rango cercano a los máximos históricos, ¿no? Recordemos que el día de ayer tocamos máximos históricos con Bitcoin, también en Ethereum. Esos 124.500 son los nuevos valores históricos que supimos tocar en Bitcoin, y ahora para mí se viene una consolidación, gente. Si bien es verdad que en la comunidad voy a explicar técnicamente por qué, para mí psicológicamente lo que ahora está pensando todo el mundo es o que Bitcoin se va a 150.000 o que Bitcoin se va a 110.000. Y creo que como las masas están convencidas de que uno de esos dos panoramas es certero, de que sí o sí van a pasar o van a suceder en el corto plazo alguna de esas dos cosas, es muy probable que justamente en el corto y medio plazo no suceda ninguna de las dos. Y para que el precio de Bitcoin a partir de acá no se vaya ni a 110.000 ni tampoco a 130.000, lo que tenemos que ver es justamente un rango. No obstante, reitero, la gente que es miembro de la comunidad, ni bien termine de subir este video, voy a estar grabando material exclusivo, analizando el precio mucho mejor, estudiándolo en profundidad como siempre nos acostumbramos a hacer. Reitero, no es una comunidad de señales,
es una comunidad para aprender a invertir y para entender por qué se dan los movimientos y justamente cómo poder anticiparnos a ellos. Porque nosotros vemos que este rango lo tenemos dibujado ya hace 14 horas desde que el precio estaba a máximos históricos y cuando tranquilamente acá la gente podría pensar que simplemente iba a apoyar en la media de 10 periodos para seguir subiendo. Bueno, todo ese contenido el cual para mí te va a ayudar mucho a entender, a contextualizarte en el mercado, a entender por qué y cómo operar, lo podés adquirir si te haces miembro del canal. No obstante, en los videos públicos doy las proyecciones que doy en la comunidad privada también, las proyecciones obviamente son las mismas, simplemente profundizo sobre conceptos que creo que la mayoría de la gente que sube contenido cripto a YouTube no profundiza. Por eso es que es un contenido pago el cual tiene como objetivo principal que no cometas quizá los mismos errores que cometí yo en un pasado, ni bien entré en este mercado. Entonces, panorama cripto, panorama altcoins. Vamos a analizar el Total 3 y claramente podemos ver, o al menos no según mi perspectiva, que en el Total 3 estamos reaccionando mucho mejor que en Bitcoin. Es decir, las altcoins están teniendo una reacción mucho mejor que Bitcoin. Veamos la vela diaria del gráfico del Total 3 y pasemos a ver la vela diaria del gráfico de Bitcoin. Si bien es verdad, no es una reacción mucho más óptima que la de Bitcoin, porque al fin y al cabo Bitcoin está en un gráfico diario sobre una media de 10 periodos, no está cayendo con fuerza, está simplemente teniendo un retroceso posterior a romper máximos históricos. Nosotros sabemos que cuando la gente ve que se rompe una resistencia, que encima esa resistencia sabe tocar valores históricos, ahí empiezan los apalancamientos, ahí empiezan las operaciones en futuros, sobreapalancados en long, sobreapalancados al alza, y ahí es cuando el precio tiene una vela roja simplemente para liquidar a toda la gente, que exactamente en estas zonas entró en posiciones al alza. Ahora sí, volviendo al Total 3, vemos que está reaccionando mejor, está teniendo un mechazo por la parte de abajo, es decir, está sabiendo subir a partir de una media de 10 periodos. Si nosotros bajamos de temporalidad y vamos a gráfico de 4 horas, a mí no me hace ni siquiera falta abrir un gráfico de 4 horas para saber que si en un gráfico diario estamos apoyando en la media de 10 periodos, en gráfico de 4 horas, al ser una temporalidad diferente y más corta, es decir, es como hacerle zoom a un gráfico diario, tendríamos que estar apoyando en una media de 55. Y el panorama a partir de acá para mí es muy similar al de Bitcoin, no obstante, entendiendo que el gráfico del Total 3 está teniendo una reacción levemente mejor, podemos ver en las criptomonedas movimientos alcistas, mientras que en Bitcoin vemos movimientos de rangos. Y esto es muy importante aclararlo, cuando Bitcoin hace un rango, pero las criptos saben reaccionar mejor, es muy probable que quizás esto sea simplemente un retroceso para subir o que quizás sea un rango, pero en forma diagonal alcista, quizá un rango el cual va a terminar teniendo valores o máximos más altos que los anteriores. En definitiva, un rango alcista el cual demuestre mayor fortaleza que el rango que quizá mostramos en Bitcoin o vamos a mostrar en Bitcoin los próximos días. Recordemos que todavía no estamos en formación de ningún rango, es un rango que yo proyecto al futuro. Todavía no sucedió y vos todavía podés decir que tranquilamente a partir de acá el precio va a caer a los 112.000 y no estar equivocado porque si mañana sucede eso, claramente vas a tener razón vos. No obstante, yo ahora tengo que proyectar hoy porque mi deber haciendo estos videos es proyectar hoy, es contarles a ustedes lo que yo proyecto que va a suceder, no que ya sucedió. Entonces, mi proyección es alcista hasta el máximo anterior. Si vos vas a operar futuros en los precios actuales, la zona de toma de ganancia sería cualquier valor cercano al máximo anterior. Prestemos la atención a la proyección que hicimos el video pasado que subimos hace un día en Ethereum. Simplemente estábamos diciendo que Ethereum podía subir pegándose a una media de 10 periodos, que recordemos es la media más cercana al precio, acá está la misma proyección dibujada, y que simplemente podíamos tener algún retroceso a la media de 10 para seguir subiendo. Bueno, efectivamente si borramos los dibujos vemos que el precio lentamente se está acercando a esa media de 10 periodos, incluso mañana o pasado se puede encontrar con esa media, y simplemente sería para formar esto que les estoy dibujando y seguir quizá después con un movimiento al alza. Y tenemos que entender que si esta proyección se da, no hay entrada en Ethereum. La única entrada en Ethereum que se puede dar es si el precio a partir de acá, en vez de tener simplemente un apego a la media para seguir subiendo, empieza a formar un rango de este estilo. Si el precio empieza a formar un rango de este estilo y se encuentra la media de 55, ahí sí podemos pensar en este punto en comprar Ethereum. Caso contrario, sabemos que si el precio sigue subiendo, si un activo sube, no se compra. Entonces, no nos preocupemos mucho en lo que va a ser Ethereum a partir de ahora. Yo sé que hay mucha gente que le gusta anticipar el movimiento, y si bien es verdad que obviamente para ganar tenemos que anticipar el movimiento y lo tenemos que anticipar correctamente, si vos no compraste Ethereum, no tenés que estar hoy siendo un adivino tratando de predecir qué va a ser el precio. Te conviene esperar y si Ethereum hace algo por el estilo, vos comprás acá. No obstante, si sigue subiendo, no se compra. Mientras un activo sube, no se compra.
Si vos me preguntás hoy, ¿qué tiene más probabilidad de ser Ethereum? Es verdad, hace un par de días yo dije que el precio podía seguir subiendo un poco más y a partir de acá hacer una pauta plana, una pauta alcista. No obstante, viendo que el precio realmente está subiendo con fuerza, que ni siquiera, al menos hasta ahora, quiere tocar una media de 10 periodos, no sería raro que Ethereum haga un rango un poco más alto al cual estoy proyectando, un rango por encima de la media de 10, para volver a romper al alza y seguir su camino alcista. Y reitero, esto no significa que tengas que comprar Ethereum. En Ethereum estamos rompiendo resistencias y sabemos que cuando rompemos resistencias no se compra. A lo sumo se compra cuando rompemos soportes, pero no cuando rompemos resistencias. Y es verdad, vos me dirás, bueno, pero si estamos rompiendo una resistencia, ahora quizá mucha gente está viendo este triple techo que corresponde a justamente a estas tres resistencias. Entonces acá el precio rompe la triple resistencia, la gente se mete en long y el precio corrige para liquidar a esa gente en long. ¿Puede suceder eso? Tranquilamente. Si sucede lo tenemos que aprovechar, obviamente. Si el precio tiene un movimiento de este estilo y se va a los $3.600, esta sería una zona de compra. No tendríamos que estar esperando retrocesos fuertes en Ethereum en un gráfico semanal, movimientos por debajo de una media de 10. No tendríamos que estar esperándolos. Por eso es que les digo, no estemos tan pendientes de lo que Ethereum va a hacer. Tratemos de estar más pendientes de lo que vamos a hacer nosotros. Por eso es que les digo, no estemos tan pendientes de lo que Ethereum va a hacer. Estemos más pendientes de lo que vamos a hacer nosotros si Ethereum sube o si Ethereum cae. Si sube, tenés que estar pendiente en no comprar y no dejarte llevar por el FOMO. Si Ethereum cae o tiene alguna consolidación como la que marcamos, tenés que estar atento para comprar y para aprovechar, para entender que no va a ser una caída para caer para siempre, sino que simplemente va a ser una caída para liquidar a la gente que esté entrando en long en un semanal y para después seguir subiendo. No obstante, reitero, si hoy yo me tengo que arriesgar a dejar una proyección en función al precio, a cómo reacciona con fuerza, a cómo cada vez que retrocede ni siquiera sabe tocar una media de 55, mi proyección es que simplemente vamos a subir con menos fuerza, pegados a una media de 10 periodos, pero el movimiento final va a terminar y va a seguir siendo alcista sin grandes rangos y sin grandes acercamientos a soportes. Si sucede lo contrario, se aprovecha y se entra en Ethereum. En Solana el panorama es un poco diferente. En Solana en gráfico diario para mí estamos atrasados entre comillas, todavía no rompimos máximos, estamos realmente en zonas medias. Si interpretamos, ¿no? Si borramos todos los dibujos e interpretamos a esta como una zona baja de un rango y a toda esta como una zona alta, entendemos que estamos en una zona media y que nos vamos a ir dirigiendo lentamente a la parte alta de un rango. Una vez que entendemos eso y abrimos un gráfico diario y vemos que por la parte de abajo nos queda todavía recorrido alcista, vemos que este monitor todavía le queda un recorrido verde claro alcista, para mí simplemente lo que podemos tener, en el peor de los casos, en Solana es un acercamiento a esta zona para subir y romper esta doble resistencia que se está formando y a partir de ahí sí no comprar. Ahora, Solana para mí está mucho más comprable que Ethereum y que Bitcoin, eso hay que decirlo. Solana está mucho más comprable porque está más abajo y porque no subió. Entonces, no pensemos que un activo, mientras más sube, más posibilidades o más probabilidades hay que siga subiendo porque es al revés. Solana todavía no subió, Solana en un gráfico semanal está muy bien, a Solana en un gráfico semanal le hace falta esa explosión para romper su máximo anterior, que creo que la va a tener. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese panorama y de esa proyección, abrimos un gráfico diario y entendemos que la mejor oportunidad de compra, al menos para mí, en función a que todavía le queda tiempo por la parte de abajo a Solana para subir, la mejor zona de compra va a estar no muy lejos de los precios actuales. Ahí si queremos encontrar el mejor precio, podemos irnos un gráfico de 4 horas y para mí, quizá acompañados de algún perfil de volumen que podemos trazar, podemos tener alguna especie de ABC, no obstante, toda esta zona cerca de una media de 55 periodos sería para comprar Solana. Sería una entrada en gráfico de 4 horas, la cual, si sube, la podemos proyectar ya en un gráfico diario y podemos estar viendo justamente este gráfico para pensar en alguna zona de toma de ganancias, ¿no? No obstante, yo insisto, para mí Solana no está para tradear a corto plazo, para mí Solana está para ver en un gráfico semanal, comprar en los precios actuales y tomar ganancias cuando rompa con fuerza toda esta resistencia. Y nada, tenemos algo muy parecido a lo que tuvimos en Bitcoin hace un par de días. Ustedes recordarán que en Bitcoin cuando tuvimos exactamente esta vela bajista que tuvimos el día lunes 11 de agosto, yo les estaba diciendo a ustedes, esta vela para mí no es para asustarse, no es para que salgan corriendo a vender o a entrar en short. Lo más probable es que el precio de Bitcoin en los próximos días siga subiendo y sepa incluso ver máximos históricos sin ningún tipo de problema. Bueno, nada, vemos algo muy similar. Tenemos una vela bastante similar. No obstante, para mí, el movimiento nada, si bien puede ser con un rango previo, va a ser alcista hacia los 1,12. Si vos estás tradeando a corto plazo o a medio plazo, pensando de acá a una semana, esta sería tu zona de toma de ganancia.
Entonces, gente, espero que les haya quedado en claro mi proyección. Para Bitcoin en gráfico diario es un rango en el cual lo podemos ver o hacerle zoom de una manera mucho más óptima para operarlo en gráfico de 4 horas. Recordemos, gráfico de 4 horas es un zoom que le hacemos al precio de un gráfico diario. Este rango, si vos lo querés operar, lo podés operar, no obstante, como siempre, te recomiendo ir con bajo apalancamiento, con poco capital e idealmente con stop loss. Después de un rango que vamos a tener en un gráfico diario, que puede durar tranquilamente 2 semanas, 3 semanas, incluso un mes, para mí el movimiento final va a ser obviamente alcista para seguir subiendo y para ver algunos últimos movimientos alcistas de Bitcoin. Obviamente, como digo siempre, nada de comprar Bitcoin a largo plazo. A largo plazo teníamos que comprar en el 2023, en el 2022 incluso, en los $25.000, en los 45.000. Hoy ya no son zonas de compra, hoy estamos en 120.000 y ya Bitcoin está caro. Eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo, eso no quiere decir que no haya una etapa de FOMO que para mí puede faltar claramente en la gente, una etapa de FOMO en la cual Bitcoin esté en los noticieros de cualquier país, de cualquier ciudad, que esté saliendo hasta en el diario, que hasta tu abuela te pregunte por Bitcoin. Es verdad, ese momento falta y eso puede significar que el precio va a seguir subiendo un poco más. No obstante, para mí no va a subir más de lo que ya subió, es decir, si nosotros abrimos un gráfico mensual, entendemos que Bitcoin viene subiendo desde diciembre del 2022 y que hasta el precio actual tuvo una rentabilidad de un 600%, es decir, hizo un por 7 Bitcoin. Yo no creo que tengamos una subida a partir de acá ni siquiera de un 100%, entonces, si venimos de un 600% y yo no proyecto ni siquiera que a partir de acá se dé una subida del 100%, porque voy a querer comprar Bitcoin en los $118.300. No hay ninguna razón para hacerlo, por eso es que en la comunidad privada estoy analizando altcoins alternativas a las cuales creo que va a girar el capital, a rotar el capital, y creo que en Bitcoin lentamente tenemos que ir tomando ganancias. Estas subidas en Bitcoin son para vender, no son para comprar, claramente son para vender, y la única persona o el único inversor que tendría que estar pensando en comprar Bitcoin en estos precios es el que no tiene absolutamente nada. El que se enteró ayer que existe Bitcoin, bueno, esa persona tendría que estar comprando en el precio actual. De lo contrario, se tienen que esperar caídas y se tienen que esperar caídas que quizás sucedan en el lapso de tiempo de un año y medio. Y si bien esto es verdad que puede parecer un poco doloroso, es una verdad objetiva que Bitcoin a largo plazo no se tiene que comprar. En un gráfico mensual son zonas de venta y son zonas de toma de ganancia. Como les digo siempre, si quieren acceder a contenido educativo, actualizaciones del precio en tiempo real, videos exclusivos para la comunidad en la cual trato de hacer no cursos, porque no existe un curso para aprender a cómo tradear, pero sí al menos análisis y estudios un poco más en profundidad del precio, se pueden unir a la comunidad privada dándole al botón unirse que está en la parte de abajo. Los va a ayudar bastante quizá a no cometer errores que yo cometí cuando comencé en este mercado. Ese es el objetivo principal, ese es mi objetivo principal armando la comunidad. No es justamente una comunidad de longs, de short, de señales. Olvídense de eso, es algo más que eso justamente, es una forma de aprender a invertir. Gente, de lo contrario, con que le den me gusta el video, con que se suscriban, a mí ya de por sí me ayudan un montón. Nos vemos en la próxima, cuídense que estén bien y chau.